Hola de nuevo al This Charming Podcast. Gracias por darle clic a este video y por fin vamos a hablar de un tema muy interesante a nivel personal y de los amigos de este canal, por supuesto. Y es el tema de la fotografía y sin más rodeos, realmente la motivación es porque es el cumpleaños de Suso, mi amigo y co-host del podcast Los Explícitamente. Si no has tenido oportunidad de conocer este otro proyecto de entretenimiento, pero que en principio pues siempre se nos escapa la parte científica y tecnológica, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos este tema? Pues esencialmente Suso es fotógrafo de naturaleza y realmente ha comenzado, pero seguramente no importa la fecha en la que veas esto, vas a poder consultar en la descripción de este material, ya sea en video podcast si nos estás escuchando y viendo a través de YouTube, o en caso de que sea a través de alguna de tus plataformas favoritas de podcast, en particular Spotify. También encontrarás información en caso de que quieras aprender temas relacionados a la fotografía de naturaleza, pero por supuesto que se tiene que comenzar en el caso de los principiantes, pues por los fundamentos, y consideré oportuno preparar este material que quizá sea de utilidad para los futuros estudiantes de los diferentes talleres que estará elaborando Suso, como ya mencioné. Entonces toda la información va a estar en la descripción, como ya se ha repetido. Y bueno, a partir de en este momento, pues comenzaremos hablando acerca de la fotografía. Para comenzar, también es importante mencionar que este tema es en extremo pues complejo, su historia es bastante rica y dejaremos el tema eventualmente de las cámaras fotográficas, ya sea digitales o empezar desde la parte de la historia en sus versiones analógicas, y nos concentraremos específicamente en lo que implica la fotografía en sí, desde un nivel analógico en su historia hasta todos los desarrollos científicos y tecnológicos que nos han permitido tener la versión digital, sin la cual pues no entenderíamos muchas de las redes sociales que dominan hasta cierto punto las interacciones digitales de pues las personas. Entonces, en cuanto a la historia, pues lo primero que hay que mencionar es que la fotografía digital en realidad pues se convirtió en la fotografía, digamos, ahora sí que por antonomasia. Cuando alguien menciona fotografía, pues no está pensando ya en la versión analógica, y pues esto ocurrió realmente relativamente hace poco tiempo. A finales del siglo XX se produjeron muchos pequeños pero importantes desarrollos que llevaron a su creación, y la historia pues comenzaría propiamente dicho pues en la década de 1950. Para empezar, en 1951 las primeras señales digitales se lograron guardar en tecnología de cintas magnéticas a través de las primeras pues grabadoras de cinta de video. 6 años después de este hito, en 1957 se produjo la primera imagen digital a través de una computadora. Entonces, una cosa es pues la digitalización de la imagen almacenada en algún tipo de medio, y otra es pues la producción a través o en una computadora. Ahora, específicamente, pues una cámara digital, pues su característica principal es que pues posee un sensor de imagen digital, y el primer sensor de imagen de semiconductor, más adelante mencionaremos a qué nos referimos, fue el dispositivo de acoplamiento de carga
inventado en 1961, que de igual manera explicaré qué es esta tecnología. Esto ocurrió mientras estaban investigando los procesos de los semiconductores de óxido de metal, que se conoce con el acrónimo en inglés MOS o MOS. Tal vez solo lo hayas o no escuchado, pero al menos para las personas que están involucradas, que quizá sea tu caso con el mundo de la tecnología, en particular la electrónica, entendida, recordemos también que en principio es una de las ramas de la física, pues estamos hablando de el MOSFET. ¿Qué es el MOSFET? Bueno, también es un acrónimo que en español significa transistor de efecto de campo, metal, óxido, semiconductor. Esencialmente estas últimas tres palabras pues están relacionadas con los materiales con los que están construidos estos dispositivos, que esencialmente es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas, siendo pues este transistor un dispositivo electrónico en sí mismo. Y a pesar de que mencioné que es metal, óxido y semiconductor, pues realmente en términos ya más modernos, el término metal en el nombre de MOSFET es actualmente pues incorrecto hasta cierto punto, ya que el aluminio, que fue el material de la compuerta que tenía este dispositivo hasta mediados de 1700, dije 700, ¿verdad? Ya estamos cambiando la historia. No, 1970 fue sustituido por el silicio policristalino debido a su capacidad de formar puertas autoalineadas. Es un procedimiento en el que no entraremos en detalle, pero al mismo tiempo y de manera similar, el término óxido pues realmente es utilizado como aislante en esta puerta de este dispositivo. También ha sido reemplazado pues por otros materiales. Nada más quédate con ese dato, porque bueno, son algunos detalles que omitiremos para que pues mencionar que el punto es que se dieron cuenta pues en la fabricación de estos dispositivos de que la carga, en este caso era análoga a una burbuja magnética, la carga eléctrica, ¿no? Es la que estamos hablando. Ahora, ¿qué es que es una burbuja magnética, también conocida como memoria de burbuja o bubble memory, pues en inglés? Pues es un tipo de memoria para almacenamiento no volátil. Este es un término también utilizado en el dominio de las memorias, que utiliza una película de material magnético, pues de pequeño espesor. Eso es lo que lo hace una película, un film en inglés, y esencialmente contiene pequeñas zonas magnetizadas, pues conocidas como burbujas, que tienen la capacidad de almacenar un bit de datos. Cada una de estas burbujas es esencialmente pues la idea de por qué tenemos tecnología de cintas magnéticas que se siguen utilizando en otros campos, no necesariamente ya para pues almacenar información en pues tu computadora, la mía, tu teléfono, etcétera, ¿no? Bueno, entonces una vez que se dieron cuenta de que la carga podía almacenarse en un diminuto capacitor MOS, como ya lo platiqué, pues esto dio paso a una estructura MOS de metal, óxido, semiconductor, como ya lo mencioné, siendo este un dispositivo electrónico formado por un sustrato de silicio dopado, sobre el cual se hace crecer una capa de óxido. Ahora mencioné dopado, quizá en otros contextos, en otras acepciones lo hayas escuchado este término, pero si bien viene del inglés dope, que significa drogar, no estamos hablando de eso en el campo de la electrónica, sino que en este dominio se le domina dopar o el dopaje de
un material al procedimiento de agregar impurezas a un material semiconductor, específicamente con el objetivo de obtener propiedades de conducción eléctrica específicas. De hecho, en el canal, en This Charming Quark, tenemos ya un video que esencialmente se llama dopaje en la frontera, por supuesto haciendo un juego de palabras, donde explicamos cómo funciona este procedimiento del dopaje de semiconductores. Pero bueno, continuando, esta estructura MOS se compara con un condensador de placas paralelas. Condensador también es un dispositivo electrónico que quizá lo hayas oído más comúnmente como capacitor, pero pues solamente ten en cuenta que es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas en función o en medida del voltaje en el que, pues, haciendo una comparación con dos placas metálicas, la diferencia de potencial eléctrico entre ambas. No todos los capacitores tienen esta geometría, pero pues es un modelo a tener en mente de manera muy básica. Y el punto es de que esta estructura MOS, pues en esta pues se reemplaza una de las placas por el silicio semiconductor del sustrato y la otra por un metal, en lugar de tener solamente placas paralelas, ¿no? Como era bastante sencillo fabricar una serie de capacitores MOS, en donde, si te fijas, pues tienes la manera de el material semiconductor modificar su conductividad eléctrica para que de manera efectiva sea y deje de ser un capacitor. Ese fue la idea tan genial que se les ocurrió en su momento. Estos se pueden poner en fila de tal manera que, pues, conectando un voltaje adecuado a los capacitores, puedes controlar, pues, cuál es la carga que puede pasar de uno hacia otro. Por hacer una analogía, digamos, hidráulica, no sé si eso facilite o no las cosas, es como tener la capacidad de tener compuertas que determinen qué tanta agua se puede almacenar en, pues, en una presa, por ejemplo, imaginando más que una presa, pues como una especie de canal lineal en donde, pues, tienes activadores o funcionamiento electromecánico, pues para regular si realmente está abajo o arriba cada una de estas compuertas, para tú regular cuando tiene un flujo de agua. En este caso sería la analogía con el flujo eléctrico, pues determinar qué tanta agua va a almacenarse aún a pesar de que el flujo del agua cese, que sería dejar de tener un voltaje, una diferencial de potencial eléctrico. Entonces me parece que con esa explicación sería un poco más fácil de visualizar y de por qué es tan genial esta invención. El punto es de que cuando, pues, hicieron eso, pues ya se podía almacenar carga y a esta asociarle bits y construir el almacenamiento de información. Entonces, este circuito semiconductor se usaría más tarde en las primeras cámaras de video digitales para transmisión de televisión, y su invención fue reconocida, como no podía ser de otra manera, con el Premio Nobel de Física en 2009. Yo sé que se inventó hace mucho tiempo atrás, pero bueno, así funciona esto de entregar los premios Nobel, ¿no? Ya hasta que se ven las consecuencias y los efectos en la sociedad y los demás lineamientos de la sociedad Nobel. De hecho, también en This Charming Quark tenemos un video en donde se hace, bueno, en donde tuve la oportunidad de manera improvisada, debo admitir, de entrevistar a un premio Nobel. Puedes buscarlo así, premio Nobel This Charming Quark, seguramente lo encuentras en nuestro canal. Bueno, continuando con el desarrollo tecnológico, pues la primera fotografía digital a color, en este caso, las demás no lo eran todavía. La primera a color publicada fue producida en 1972.
¿ok? Y esto fue utilizando tecnología del sensor CCD y apareció en la portada de Electronics Magazine, nada más como dato. Ahora ya había mencionado, no el acrónimo, pero esta tecnología. Y esencialmente pues es un dispositivo de carga acoplada. De ahí viene el acrónimo en inglés, ¿no? El Charge Coupled Device, conocido simplemente como CCD. Es un circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados o acoplados. Eso es lo que tendría que pasar para tener un dispositivo así de carga acoplada. Pero no todo es física. O sea, ya hablamos de la parte tecnológica. Sin embargo, un desarrollo importante, pero bien fundamental en la tecnología de compresión de imágenes digitales, por supuesto, fue la transformada de coseno discreta. El acrónimo en inglés sería DCT, Discrete Cosine Transform, ¿no? Una transformación definida matemáticamente. Para quienes no estén familiarizados, no importa tanto el término, digamos que es una operación matemática que se le aplica pues a ciertas funciones que representan señales o que tienen el potencial de representar señales del mundo físico. Para eso se utilizan, con la característica esta en particular, que en lugar de tener pues una continuidad en la señal, tiene valores discretos, como lo es pues una señal digital. Eso es lo que lo caracteriza. Entonces, esta transformada de coseno discreta, una técnica de compresión, bueno, fue en el sentido de que se desarrolló en el pasado. Todavía vamos a ver que es indispensable en el presente y en el futuro, pero pues una técnica de compresión con pérdida propuesta por primera vez en 1972. ¿Qué significa con pérdida? Bueno, que es una forma de comprimir la información con el costo de, al descomprimirla, por llamarle de alguna forma, es imposible recuperar toda la información inicial. Eso no significa necesariamente que pierda una calidad de manera significativa. De hecho, se tiene que entender y estudiar pues cuál es el factor de compresión que alcanza la preservación de calidad que buscas dependiendo de determinadas características, variables, condiciones. Ahora, ¿cómo funciona ya en detalle? Pues coméntame si te gustaría que en algún momento lo contara, porque es fascinante, pero no vamos a entrar en más detalle, más que mencionar que eso pasó en 1972. Entonces, pues antes de que alguien te diga matemáticas, transformada discreta del coseno, pues ¿para qué? O sea, ¿cuándo lo voy a usar yo en mi vida? ¿No? O sea, ¿por qué me estás contando eso? ¿Qué tiene que ver con el día a día? Bueno, la compresión DCT se usa en el estándar de imagen JPEG, que bueno, honestamente y coloquialmente se escucha más comúnmente pronunciarse como JPEG de manera entendible. ¿Por qué? No importa si lo pronuncias JPEG o JPG, pues yo creo que se va a entender en la mayoría de contextos. Y este estándar de imagen fue introducido por la Joint Photographic Experts Group. De ahí que viene siendo pues un acrónimo, ¿no? La JPEG, Joint Photographic Experts Group. Y esto sería en 1992. Entonces, mira, pues nacimos más o menos, bueno, tal cual nacimos en el mismo año, el JPG y su servidor aquí presente, ¿no? Pero bueno, dejando ese dato, JPG, JPEG comprime imágenes a tamaños de archivo pues mucho más manejables, más utilizables, y en parte o en gran parte sería este estándar responsable de popularizar la fotografía digital. No necesariamente en el mundo profesional,
Pero pues la popularización de la fotografía digital pues ha permitido desarrollar productos al mercado de consumo que igual terminan beneficiando a un público profesional de este tipo de fotografía. Ahora, continuando con la historia, la primera cámara digital autónoma, es decir, portátil, si te fijas, pues quizá estabas pensando desde un inicio la versión de foto digital moderna, pero pues primero empezó siendo blanco y negro, ¿no? Luego a color. Luego eventualmente las cámaras pues eran prototipos o no tenían esa autonomía, pero eventualmente la primera fue creada en 1975 por una empresa que, si te tocó más el mundillo analógico, pues seguramente conoces a la marca Kodak, que pues de más adelante veremos qué pasó o por qué le pasó lo que le pasó. Pero en el 75, lo más cool, ¿no? Bueno, no recuerdo sus competidores porque no estaba ahí y no me he documentado, pero pues una marca Kodak sí la llegué a conocer para revelar fotos impresas, ¿no? Analógicamente. Bueno, esto fue la primera cámara digital autónoma que usaba chips de sensores de imagen CCD, como ya te conté, Charge Coupled Device, desarrollados en este caso en 1973. Ahora, ¿qué características tenía esta cámara? Bueno, grababa imágenes en blanco y negro. Entonces no es como que el desarrollo de manera lineal, ¿verdad? Lo hacía en una cinta de cassette, digo, para la gente que sea mucho más joven de la audiencia, quizá sea tu caso, pero pues no creo que no conozcas por lo menos qué es un cassette. Se utilizaba este tipo de tecnología. Ahora, si en algún momento llegaste a tener uno de los teléfonos con cámara, que más adelante voy a mencionar eso también, recordarás que era como que muy importante, al menos mercadológicamente hablando, mencionar cuántos megapíxeles tenía la cámara, ¿no? Yo recuerdo que pues a lo mejor de los primeros que llegué a tener, pues hablar de 1 o 2 megapíxeles o luego llegar a 4 era como ya una locura, obviamente como muy a la primera o segunda ola de estos dispositivos. Y eventualmente pues ya por arriba de los 10 megapíxeles pues ya muchas veces dejaba de importar en cuanto, ¿no? Ya se concentraba más en la parte de video, que si 2K, 4K, que también está relacionado con los píxeles, también lo vamos a mencionar, pero ya no se oía tanto, aunque pues es inescapable, es una propiedad de un sensor digital. Y en este caso, nada más para que lo tengas en comparación, de esta primera de 1975, tenía una resolución de 0.01 megapíxeles. O sea, si haces las cuentas, estamos hablando de, y si no la hice mal, de 10,000 píxeles. Que básicamente pues es 100%, ¿no? 100% si fuera cuadrado el 1 a 1, la relación de aspecto. Entonces pues quizá para tomarle una foto al Mario de 8 bits sí fuera suficiente, pero no para tener una selfie para Instagram, ¿verdad? Bueno, no solamente era un bien limitado, pero obviamente enorme para la época, es que sería injusto, ¿no? Compararlo con los criterios estándar de la actualidad. En cuanto al tiempo de tomar una foto, pues de repente pues, sería inconcebible que una fotografía de un dispositivo moderno portátil como un teléfono dure, no sé, más de ¿qué será? 200 milisegundos. Digo, exagerando, más de un segundo es porque ya algo está fallando con tu teléfono, ¿no? Bueno, esta primera cámara le tomaba tomar una foto, tardaba en tomar una fotografía 23 segundos.
Sí, bastante tiempo. Y la primera imagen pues la logró capturar en 1975. O sea, sí, o sea, ya a finales de ese año. Ahora tú dirás, bueno, pero por lo menos era portátil, ¿no? Podía andarla cargando a todos lados y no sé qué. Bueno, no necesariamente, eh, porque el detalle es que pesaba casi 4 kilos. Entonces, pues lo de que es un cuarto de garrafón de agua, no sé si es una medida estándar, un garrafón de agua. No quería darlo en galones, pero pues más o menos ese es el peso. En lo que realmente la hacía, pues era más bien esto hacía que en realidad fuera una cámara prototipo, ¿no? Para mostrar como un ejercicio técnico en principio y no estaba destinado a la producción, ¿no? Entonces, pues no es como que se hicieran bastantes. Ojo que pues dije portátil, no comercial, ¿no? Entonces ese habría sido otro asunto. Ahora, si bien no fue hasta 1981 que Sony, que por supuesto esa marca, sea en cámaras, teléfonos o consolas de videojuegos, pues es mundialmente conocida. Bueno, en el 81 produjo la primera cámara, ahora sí, destinada al mercado de consumidores. O sea, para pues cualquier persona común y silvestre, ¿no? O sea, quien sea que tuviera dinero la podía comprar, ¿no? No estaba destinado a profesionales de fotografía o científicos, no. Esta ya estaba pensada para ese público y sentaron las bases para la fotografía y la imagen digital. Todavía estamos hablando de este asunto, ¿no? Ahora, la primera cámara reflex digital de lente única, que a lo mejor no necesariamente la has escuchado, o has escuchado este término tal cual y en español, pero seguramente te lo vas a encontrar muchísimo como el acrónimo en inglés de DSLR, cámara DSLR. Y la primera pues fue el prototipo Nikon, que también, al menos en el mundo de la fotografía, y si es que hace otras cosas, pues no estoy informado al respecto, pero por lo menos cámaras y objetivos, que es el término más técnico para lo que le llamaríamos lentes, más coloquialmente hablando, pues fue el primer prototipo fue demostrado en 1986 y seguido por una versión ahora sí comercial lanzada en 1988. Entonces ahí ya no les tomó tanto tiempo, ¿no? Llegar al mercado de consumidores. Bueno, originalmente fueron ofrecidas a fotógrafos profesionales por un precio elevado, pero era posible comprarla a mediados y finales de la década de 1990, donde, bueno, debido a los avances tecnológicos, las cámaras digitales estaban comúnmente ya disponibles para el público en general. Entonces ya tuvo que pasar, bueno, no tanto tiempo más, pero pues unos 12 años, ¿no? A finales de la década de 1990. Bueno, el advenimiento de la fotografía digital también dio paso a cambios culturales en el campo de la fotografía, porque a diferencia de la fotografía cinematográfica, que este es un campo relacionado, pero hasta cierto punto aparte, ya no se requerirían cuartos oscuros, al menos pues para esos propósitos, ¿verdad? Porque pues los cuartos oscuros se van a seguir usando siempre pues para otras cosas, ¿verdad? Guiño, guiño, pero continuando con la fotografía, pues tampoco se requerirían productos químicos peligrosos para la postproducción de una imagen, que no entraremos en detalle de qué es la
preproducción, producción y postproducción. Para eso es más aconsejable acudir a un taller de fotografía que, insisto, puedes consultar seguramente información disponible en la descripción de este material. El punto es que, dado que las imágenes ahora se podían procesar y mejorar desde una computadora personal, pues esto le permitió a los fotógrafos ser cada vez más creativos con sus técnicas de procesamiento y de edición, por supuesto. Y aún se sigue usando el término revelar una foto, aunque ésta sea digital. Normalmente un fotógrafo profesional, pues primero toma la foto y con proceso de postproducción, o sea, después de haber producido la foto, o sea, tomar la foto, tiene que revelar, pues manipulando dentro de un rango permisible de acuerdo al dispositivo de captura, o sea, su cámara, para destacar o minimizar ciertos parámetros primero o en una primera etapa a nivel puramente técnico y, por qué no, también a un nivel artístico, si es que así es requerido, de tal manera que pues terminas diseñando la fotografía después de haberla producido. Cosa interesante si lo pensamos desde esa perspectiva. Y continuando, pues realmente a medida que el campo de la fotografía digital se hizo más popular, la fotografía digital y los fotógrafos se diversificaron. Entonces ya no eras nada más fotógrafo, sino pues podías ahora ser un especialista dentro de determinado campo. Solo por mencionar uno, pues por ejemplo está la astrofotografía, que ese sería utilizando otro tipo de instrumentos como lo pudieran ser telescopios en particular, pero no exclusivamente, o la parte de fotografía de naturaleza que seguramente en la misma descripción habrá material para explicar con mejor detalle qué es este campo en particular. Que se distingue, ¿no?, de la parte de astrofotografía, la fotografía de naturaleza. Bueno, a medida que todo esto ocurría, pues amplió el campo de la fotografía de ser un círculo pequeño y algo elitista, para ser honestos, a uno que abarcara a muchas más personas, porque bueno, a ver, el teléfono con cámara ahora sí ayudó aún más a popularizar la fotografía digital. En primera parte, también el Internet, las redes sociales y los formatos de compresión como JPEG, que no es el único, pero esto le permitió la popularización de la fotografía digital. Ahora, cuando surgieron los primeros teléfonos celulares con cámaras digitales incorporadas, porque seguramente si eres contemporáneo de JPEG y mío, habrás recordado que existían algunos primeros teléfonos que tenían pues agregada o la posibilidad de agregar hardware y conectarlo a los teléfonos, de tal manera que propiamente dicho pues no era una cámara integrada, ¿no?, sino era una cámara acoplable. Quizá es un término más adecuado, pero los que ya venían con cámaras incorporadas se producieron en el año 2000 por Sharp y Samsung, al menos los primeros. Sí, eran ya pequeños, convenientes y fáciles de usar para pues, las personas que tuvieron un dispositivo de esta naturaleza. Y empezó a hacer que la fotografía digital pues fuera prácticamente omnipresente en la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Se volvió la fotografía por antonomasia, mientras que ya tendrías que especificar la fotografía analógica, si es que este es el caso. Bueno, dejando las definiciones hasta este punto, algunas sí las he mencionado, pero traté de primero hablar como de la historia, etcétera. Hay definiciones un poco más técnicas que de alguna manera intentaré explicar, aunque sea brevemente, para que
sea digerible tanto para los no iniciados, pero sin dejar de profundizar para quienes ya tienen pues cierto camino recorrido en este mundo del entender la fotografía digital. Entonces vamos a comenzar pues mencionando que para tomar una fotografía digital pues se utiliza una cámara. Sí, es evidente hasta este punto, por supuesto. Lo que no necesariamente es por todos conocido es que esta palabra proviene del latín y a su vez, bueno, del latín cámara, pero a su vez del griego antiguo, que no sé cómo se pronuncia, supongo que muy parecido, pero que significa cámara o bóveda. De repente, pues se nos olvida que son sinónimos, ¿no? Pero bueno, al menos en español, alguna de las películas de Harry Potter era y la cámara de los secretos y no la bóveda de los secretos, o quién sabe, a lo mejor en otras latitudes se utilizó así. Y en una primera acepción, pues independientemente de la imagen que tienes ahora mismo de una cámara fotográfica, una cámara en general es un aparato que sirve para capturar imágenes estáticas sin indagar en principio en la naturaleza del aparato, ¿no? Entonces esto abarca desde la fotografía más antigua y sea o no una foto, se refiere a imágenes estáticas, pero también eventualmente en movimiento, ¿no? Con otros procesos. El punto es que en una tercera acepción, pues es una cavidad delimitada por paredes. Entonces, sí, pues no puede ser una cavidad infinita, ¿no? Es una cavidad delimitada por paredes, ya sea de origen natural o artificial, que permite realizar esta función porque contienen un conjunto de fotodetectores electrónicos, enfocándonos ya en la versión electrónica digital moderna, que pues esto es esencialmente un sensor que genera una señal eléctrica dependiente de la luz que recibe. ¿En qué parámetros? Puede ser pues su intensidad en pues importantísimo lugar, de tal manera que estos están interconectados con un convertidor analógico a digital, porque en principio a un nivel, esto puede ser un poco paradójico, pero pues a un nivel el día a día del mundo macroscópico en el que vivimos, pues podemos entender la luz de manera continua y el sensor tiene que tener convertidores que pasen de una señal analógica a digital. Ahora esto se conoce como ADC, el acrónimo en inglés, para producir imágenes enfocadas por una lente. Ahora mismo todavía no hablaremos de qué es una lente, qué es un objetivo, más técnicamente hablando. Solamente como paréntesis, es verdad, la radiación electromagnética cuya porción visible al ojo humano usualmente se conoce como luz, esta e incluso del resto del espectro electromagnético, pues en última instancia está discretizada en cuantos llamados fotones, pero realmente pues el sensor no está detectando fotones individuales y no es por esa razón que es digital. Solamente lo quiero aclarar. Ahora, sí hay sensores que detectan fotones individuales. Tienes que saber bastante de mecánica cuántica para poder, pues siquiera saber qué estás haciendo con este tipo de dispositivos, pero ese es otro tema. Tú cuéntame si quieres que en algún momento platique respecto a la óptica cuántica y todo lo que deriva de ahí, pero aquí nada más nos estamos refiriendo a que pues la luz, que en principio su intensidad puedes dibujar una línea continua de cuánta luz llega al sensor, requiere de un convertidor analógico a digital, varios en realidad interconectados para producir las imágenes que son enfocadas por una o varias lentes, que también esta palabra viene del latín, que significa lenteja por pues su forma, ¿no? Ahí no hay mucha duda al respecto. Concretamente dentro del campo de la óptica, que a veces se nos olvida que es también un
campo de la física, se entiende por lente un disco de vidrio u otra sustancia transparente, no tiene que ser un vidrio necesariamente, que por su forma refracta la luz procedente de un objeto y forma una imagen de este. Ahora, refractar tiene que estar relacionado con cambiar la dirección de pues la luz que incide según los índices de refracción. Justamente no entraremos en tantos detalles, pero si te interesa, tenemos un video en el canal también en This Charming Quark en YouTube que hace la pregunta de si podemos viajar más rápido que la luz. Entonces también puedes buscarlo así y lo vas a encontrar seguramente. Bueno, la diferencia es que también está relacionado en un término que se conoce como exposición, que este es un término técnico en realidad, y de acuerdo a la exposición sobre una película fotográfica, pues será la imagen resultante en principio. Ahora lo dejaremos para otra ocasión. Es un término, pues, como decía, técnico, pero pues tiene que ver con varios parámetros que una cámara es capaz hasta cierto punto de regular. Porque, bueno, lo que sigue sería mencionar que la película fotográfica antecesora a la versión digital, pues habría sido o sigue siendo, si es que se utiliza, pues un medio de grabación sensible a la luz usado pues por las cámaras analógicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa de ese mundo analógico al digital? Bueno, pues tiene que ocurrir varias cosas, ¿no? Que la imagen digitalizada se tiene que almacenar como un archivo de computadora. Ya mencioné estándares de compresión que asimismo dan lugar al nombre de archivo, lo que coloquialmente se entendería como la extensión. Y esto pues va a permitir su posterior procesamiento digital, visualización, publicación electrónica o ya sea la impresión en algún medio físico. Bueno, esta sería pues una forma de imagen digital basada en la recopilación de luz, justamente, insistida como la porción visible del espectro electromagnético. No necesariamente todos los autores están de acuerdo con esa definición, pero pues físicamente es común entender esa diferencia, ¿no? De que toda la luz es radiación electromagnética, no a toda radiación electromagnética le llamamos luz, ¿no? Porque pues antropocentrismo esencialmente. Bueno, esto es importante mencionar porque, bueno, pues no todos los sensores digitales o las cámaras se limitan a la luz entendida como la porción visible, porque luz visible pues sería un pleonasmo bajo esa definición. Pero pues hay otras aplicaciones como en instrumentos científicos donde la luz puede incluir varios rangos del espectro, ¿no? No todo el visible, sino pues específicamente algunos. Entonces, hasta la llegada de esta tecnología, las fotografías se hacían exponiendo una película. Ese era el término que se utilizaba y ahora sí voy a explicar qué es, ¿no? En particular, la acepción que nos importa es pues básicamente la técnica de definir pues cómo es que la luz va a incidir a la placa fotográfica mediante la manipulación de determinadas variables. No hablaré en este caso de esas definiciones, pero seguramente has oído acerca de la sensibilidad o el ISO, también la apertura del diafragma, por ejemplo, y la velocidad de obturación. Son pues como el triángulo mágico, por llamarlo de alguna manera, que pues determina cuál va a ser la exposición de la fotografía, ¿no? Que va a incidir, bueno, de la luz que va a incidir en el sensor. Entonces, el papel fotográfico, el también antecesor de la versión digital, pues tenía que ser sensible a la luz
Y en el sentido clásico, este es lo que representa el soporte. Así es como se le llega a denominar, que por lo general pues es un papel cubierto por una emulsión pues que tiene que ser fotosensible para la ampliación o reproducción de fotografías tomadas sobre una película. Recordando que la película pues es básicamente un material delgado en donde pues se puede almacenar cierta información, ya sea de manera analógica o digital. Pero ya llegando nuevamente, como ya estábamos a la fotografía digital, generalmente se crean mediante técnicas fotoeléctricas y mecánicas basadas en pues simplemente en computación, ¿no? Sin necesariamente tener un proceso químico de baño húmedo como pues sí lo era su versión analógica. Ahora, en los mercados de consumo, además de las cámaras reflex digitales de lente única, las DSLR que ya había mencionado, hay pues otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, están las cámaras reflex digitales con SLR, que sería single lens reflex, ¿no? O sea, de una sola lente, esencialmente, ¿no? Que son un tipo de cámara fotográfica también del tipo reflex, que solamente tiene un objetivo, que ya lo había mencionado, ¿no? Es diferente. Todos los objetivos tienen una o varias lentes, mientras que una lente sola, pues no necesariamente es un objetivo acoplable en el caso de que lo sea a una cámara, ¿no? Solamente que el soporte, ya viéndolo en un diagrama, o sea, la lente del objetivo o las lentes o la última más cercana al sensor, pues tiene que enfocarla a ese sensor. Y aunque es un sensor digital en la cámara digital, pues se le sigue llamando soporte como previamente pues era el papel. Entonces es empaparnos del vocabulario utilizado o requerido en este caso. Y en lugar pues de esta película se utiliza el sensor y suele tener que con detalles que quizá habrá tiempo de mencionar, pero tiene una dimensión diagonal de 35 milímetros, lo que le llama el full frame o el cuadro completo, porque originalmente las películas empleadas como soporte con la fotografía química tenían esas dimensiones. Entonces pues la versión digital trató de comenzar imitando lo que existía previamente en el mundo digital. Ahora, ¿por qué la versión analógica de esa película tenía 35 milímetros? Bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Tú cuéntame si te interesa ese tema, pero no es arbitrario en realidad. Es con lo que me gustaría que te quedaras. Ahora, la mayoría de las cámaras digitales vienen actualmente con un visor electrónico, una pantalla pues electrónica, ¿no? De lo contrario, tendrán un visor óptico que pues se aproximan ambas versiones a la fotografía final en tiempo real. ¿Por qué digo aproximadas? Porque bueno, hay suele haber un prisma bastante particular que tiene que repartir la luz, que una parte llega al sensor y la otra al visor. Entonces, bueno, pues hay alguna pérdida, no necesariamente pues tanto que modifique la imagen, pero pues no es o sea, la luz tiene que llegar al sensor o al visor, ¿no? Tiene que desviarse de alguna forma, pero el punto es de que permite la versión analógica u óptica, pues ver cómo quedaría la fotografía en tiempo real, en principio. Esto permite al usuario, pues, poder tomar decisiones en tiempo real. Y es una forma de pensarlo como fotografía instantánea, ¿no? Ya la luz pasa por todas las lentes, una o varias del objetivo, en contraste con la mayoría de las cámaras fotoquímicas de la era anterior, que pues no eran instantáneas, ¿no? Además de los recursos informáticos integrados normalmente, o sea, pues, por ejemplo, el término firmware, un tipo
particular de software que está integrado a un hardware. Bueno, tal vez estamos entrando en demasiados detalles, pero el punto es que tiene una capacidad de procesamiento, estas cámaras digitales. A pesar de eso, o adicional a eso, mejor dicho, pues tiene el software necesario para controlar ciertos elementos, en principio electromecánicos dentro del dispositivo, como por ejemplo, o vamos comenzando con la apertura del diafragma, por supuesto, ¿no? Que ya lo había mencionado anteriormente. ¿Qué es una apertura? Bueno, en óptica es un orificio a través de la cual pasa la luz. Y pues poder controlar ese orificio pues determina qué tanta luz llega. Normalmente vas a escuchar el término de pasos, y estos pasos de la apertura pues van a venir en fracciones que en principio parecen un poco arbitrarios, o sea, porque vienen como incluso con decimales, pero todo tiene que ver, o bueno, si te gustaría saber por qué, puedes hacer el ejercicio de calcular en cuánto disminuye el área efectiva de un orificio si, por ejemplo, reduces o duplicas el radio de esa apertura. Y si haces ese cálculo, que pues es un ejercicio realmente sencillo pero interesante, vas a entender que esos números de los pasos de la apertura no son arbitrarios. O sea, hay un patrón matemático que explica por qué tiene que ser así. Entonces, pues esto es lo que va a limitar también ciertas cosas, porque no es nada más la cantidad de luz, sino pues imagina que los rayos de luz pueden llegar o no con determinado ángulo de incidencia, pero más adelante quizá hablemos de esa diferencia. Pero el punto es de que una cámara en general puede tener la capacidad de manipular la apertura, como dije, pero también el enfoque a través de servomotores incorporados. Nada más para quien no lo tenga presente, un servomotor pues es básicamente un motor corriente, de corriente continua, o sea, sencillito, el más normal, pero que tiene la capacidad de ubicarse en una posición determinada angular, pues del motor, dentro de un determinado rango de operación y mantenerse estable en esa posición. Eso es la diferencia con los motores más convencionales, como los que podrías encontrar en un juguete, al abrirlo. Que seguramente, si es como yo, pues tenías esa curiosidad más de niño, ¿no? De abrir y luego no poder cerrarlos, ¿no? Eventualmente aprendiste cómo, pero bueno, todo en pro de la curiosidad. Bueno, no solamente está la posibilidad de manipular manualmente estos parámetros, sino que también el nivel de exposición se puede tener por software y controlado pues por servomotores. Un control automático de la exposición. Normalmente si tomas una fotografía así con tu celular, pues ni siquiera te tenías que preocupar por todo esto, ¿no? O sea, un teléfono celular, pues su software tiene la capacidad de, con sus recursos, pues tratar de averiguar cuál es la combinación de parámetros adecuada para la cantidad y distribución de intensidad luminosa que percibe el sensor para tomar una fotografía y que no tengas que pues tener que preocuparte por nada más, a costa de pues sacrificar pues otras cosas, ¿no? Pero todo tiene pues su propósito y su funcionamiento. Entonces, cuando aparecen estas técnicas, no quiere decir que pues si lo usas de manera automática, pues no pueda ser profesional, ¿no? O sea, eso no está peleado una cosa con la otra, pero sí es verdad que utilizarlo de manera inteligente, incluso dentro de cámaras manuales profesionales, ciertos modos de captura pues reducen las cargas técnicas que usualmente pues tendría el fotógrafo, y esto pues por supuesto a menos que el fotógrafo se sienta competente o así lo requiera para pues
cambiar a modo manual uno o varios o todos estos parámetros y que la cámara ofrezca la posibilidad de controlarlos, porque pues eso es lo que diferencia no únicamente, pero en particular, pues de una cámara profesional a una que no lo es. Ahora, siendo cámaras electrónicas por naturaleza, la mayoría de estas cámaras digitales son cámaras instantáneas, mecanizadas y automáticas en alguna o en todas sus funciones, porque por ejemplo las cámaras digitales pueden optar por emular los controles manuales tradicionales, que no vamos a indagar, pero pues se hablaría de anillos, diales, palancas con resorte y botones, así en general, o en su lugar pueden proporcionar una pantalla táctil con una interfaz para todas las funciones, normalmente optando por crear abstracciones útiles para manipular la cámara, ¿no? Entonces, pues, aunque en última instancia funcionen o no así dentro de la cámara, pues mediante software y su interfaz, pues te permite hacer como si sí fuera así. Eso sería la abstracción a la que me refiero. Entonces, la fotografía digital, pues abarcando toda esta amplia gama de aplicaciones, bueno, la gente también podría preguntarse si su origen fue pues el mercado de consumo. Realmente no fue así, porque este es un caso particular, pero que responde a una pregunta recurrente cuando se hace un desarrollo científico, preguntando que pues, ¿y eso para qué sirve, no? Es muy común que la gente haga esa pregunta. Este es un buen ejemplo, porque en realidad gran parte de la tecnología requerida se originó para la industria espacial, en primer lugar. A pesar de que cualquier sensor de imagen electrónico puede digitalizarse, o sea, hacer esta transcripción de señales analógicas a digitales, apenas se lograría en 1951. Entonces estamos hablando de la prehistoria de la fotografía digital, ¿no? Cuando todavía no se usaba para eso. Y dependió ahora sí de la era moderna de la fotografía, al estar dominada por la industria de los semiconductores. Mencioné que tienen ciertas características, pero pues en realidad lo importante nada más es que puede ser regulado mediante señales externas si se va a comportar como un conductor o como un aislante. Pues eso era la característica que decía, que podía ser como una compuerta, de hecho lo es. Y el más utilizado, o el elemento semiconductor más utilizado, pues es el silicio. De ahí es lo de Silicon Valley. Ese dato quizá ya lo tenías en cuenta, pero todo esto evolucionaría más tarde, justamente con los sensores CSD. Ya había mencionado que esto ocurrió en el 1970 y esto fue gracias a que se avanzó pues relativamente rápido, con avances simultáneos en la fabricación o en el método de fabricación conocido como fotolitografía, que es básicamente, pues, si se entiende que es primero la litografía, pues en lugar de tener un medio como una malla, una piedra o cualquier otro tipo de transferencia de una imagen o de texto de manera física, pues esto es con la versión con luz esencialmente, ¿no? Por eso es la fotolitografía. Bueno, las primeras cámaras de consumo, recordemos que empezaron a llegar hasta los 90s, y lo vuelvo a mencionar porque pues en realidad los profesionales no llegaron tan rápido a este tipo de tecnología. O sea, fue algo lento, gradual, porque bueno, por profesionales me refiero usualmente a puristas en aquella época, que decían, no, es que si no es en analógico, si no estás ahí en el cuarto oscuro, no es lo mismo. Bueno,
Esa actitud pues también ralentizó muchos de los avances que pues en realidad, como el tiempo lo demostró, pues a medida que lo fueron adaptando, pues estos archivos digitales cumplían con las demandas de respuesta más rápido y esto les permitía pues superar a los métodos convencionales. También lo mencionamos, pero fue a partir del 2000 que ya con estas cámaras digitales en los celulares, por cierto, no te lo pregunté en ese momento, no sé cuál fue el primer dispositivo que tuviste con una cámara digital. Sería interesante que me contaras. El punto es de que ya cuando se generalizaron, conectémoslo todo con el tema de las redes sociales, el correo electrónico y básicamente con la llegada a ya más o menos a partir del 2010, pues estas cámaras digitales que pues nada más era como la gente suele pensar, solo picar un botón y ya, cosa que no era tan trivial, pues también empezaron a hacerle las cámaras digitales de las primeras que se tenían a hacerle competencia las DSLR a las que no tenían espejo. Bueno, los conocerás como mirrorless. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente brindan una mejor calidad de imagen que estas cámaras que simplemente pues le das clic y ya, como las que están integradas a los teléfonos celulares, pero pues son de menor tamaño y comparado con las DSLR típicas o las cámaras, como mencioné, mirrorless, o más bien en español podrían ser como la cámara sin espejo de objetivos intercambiables. Ya había mencionado, ¿no?, que tenían la capacidad de hacer esto. Y también puedes encontrarla con el acrónimo en inglés MILC, MILC, en lugar de K con C. O como cámaras de sistema compacto, pero pues es toda una familia de cámaras digitales fotográficas que están orientadas pues a un público más aficionado, ¿no? Pero pues digamos, esto no significa que pierdan sus prestaciones y a pesar de esto, pues se pueden situar por encima de las cámaras compactas avanzadas. ¿Por qué? Por el tamaño del sensor, que ya había mencionado que estos eran importantes, pero al mismo tiempo por debajo de las cámaras reflex digitales, ¿no? Entonces es como un rango ahí de calidades, teniendo como desventaja principal que pues respecto a estas últimas, las dificultades existentes surgen en el sistema de enfoque, porque esto también es un poco complicado de explicar, pero el enfoque, a diferencia de otros sistemas, se obtiene por diferencia de fase, término técnico, pero esto se realiza con un segundo sensor dedicado o exclusivamente al enfoque y un espejo secundario. Ahora, ¿qué rayos es una diferencia de fase? Créeme que esta pregunta se la han llegado a hacer a ya gente que está haciendo una maestría en física, que en principio pues deberían tener bien clara esta definición, y no todo el mundo la tiene con claridad. Así que si la siguiente explicación, que bueno, si no se entiende es mi culpa, ¿verdad? Pero si la siguiente explicación es asimilable, créeme que vas a estar muy avanzado, bueno, a menos que pues ya tengas tú esa expertise, ¿no? En general, una radiación electromagnética o luz, pues no es necesariamente puros rayos como pues se puede visualizar, ¿no? No son rayitos de luz, sino pues tiene una naturaleza ondulatoria, no de manera exclusiva. No vamos a hablar aquí de la dualidad de la luz. Ese es otro tema para otra ocasión. Pero pues ya sea que la radiación tenga una expansión en forma de rayos o ondas o como sea, sigue siendo pues una oscilación del campo eléctrico respecto del campo magnético. Dato importante por si alguna vez te habías preguntado sobre qué medio, si alguno, viaja la luz,
La respuesta es que en principio no viaja en ningún medio, porque pues puede hacerlo incluso en el vacío. Pero si eso te causa ruido, puedes pensar que el campo eléctrico viaja sobre el campo magnético y viceversa, pasa lo mismo, ¿no? Pero pues es nada más para tener tranquilidad psicológicamente hablando de esa propagación de energía. La clave está en de que como está oscilando, normalmente la intensidad del campo magnético y su dirección es la que determina lo que estamos midiendo de la luz en ciertos sensores. Entonces, en realidad, pues uno se puede preguntar si va a repetirse, que sí, porque pues es de naturaleza oscilatoria y es un patrón que se está repitiendo. Ahorita no entraremos en detalles de qué tipo de patrones puede ser, pero el punto es de que la fase está definida como la superficie geométrica sobre la cual en cada uno de estos puntos de esta superficie, independientemente de su geografía, la fase es constante. Eso define el frente de onda. De hecho, a lo mejor lo dije mal. Lo que estaba definiendo es el frente de onda, ¿no? El frente de onda, pues se puede desplazar geométricamente, o sea, de manera que como sea conveniente para su estudio. Pero una vez teniendo este concepto de el frente de onda, pues lo que nos va a importar pues es ver respecto a una referencia cual sea, puede ser el frente de onda, cuál es el desplazamiento, ya sea en tiempo, pero como estamos hablando en que es un proceso oscilatorio, normalmente se le puede asignar un parámetro como grados, como si fueran ángulos. No importa tanto ese detalle técnico, solamente es que puedes pensar en las manecillas de un reloj analógico, tal cual. Nada más que en lugar de que haya un minutero y un segundero, imagínate que pues son 2 segunderos, ¿no? Y no te importa tanto en qué segundo está mostrando en el reloj. Si es 1, el 60, o sea, que eso no te es relevante, sino con respecto a otro segundero que posiblemente no viaje a 1 segundo por segundo o ninguno de los dos. Lo que te importa es la diferencia en grados de una manecilla con respecto a la otra. Entonces, en lugar de hablar de hay una diferencia de 2, 6 o 50 segundos o lo que sea, pues lo puedes especificar de igual manera en el ángulo de apertura entre ambas manecillas. Quizá con ese ejemplo más mundano se entienda un poco más. Entonces, pues se requiere un sensor adicional, como ya lo mencioné, que al medir la diferencia de fases de una señal, es capaz, mediante un segundo sensor y un espejo secundario, pues deducir el enfoque y transformarlo a una señal digital. ¿Suena extremadamente complejo? Sí, sí lo es. Por eso, pues todas estas tecnologías pues son particularmente importantes y pues también no cualquier persona los puede fabricar, diseñar, pero pues hasta cierto punto se pueden entender, ¿no? Entonces, ese desfase es lo que se mide y lo que permite pues hacer toda esta reproducción. Entonces muchas cámaras sin espejo, aparte de este segundo sistema de enfoque, pues aceptan las lentes intercambiables y tienen funciones avanzadas pues a través de este visor electrónico, ¿no? A lo que estamos llamando los objetivos, que pues mediante todos estos servomotores pues pueden regular bastantes cosas como pues la distancia que hay entre las lentes que pueda tener el objetivo en particular. Hay muchísimos tipos de objetivos para pues situaciones y características particulares, pero pues eso ya está fuera del alcance de este episodio.
Solamente mencionar pues algunos nombres que quizás te suenen, no sé, las lentes tipo gran angular o los objetivos gran angular o los objetivos de telefotografía. Algunos tienen rangos dinámicos, es decir, no tienen una distancia focal que usualmente lo vas a escuchar en milímetros. Esencialmente miden la distancia fija o dinámica. Si es dinámica se especifica un rango entre el soporte, que ya especificamos que es el sensor, y el centro óptico, que en general es también el geométrico, de la lente con respecto a la cual se está midiendo, ¿no? Entonces, si es una lente, si es un objetivo de lente fija, pues si te dice que es un lente de 35 milímetros, significa que pues está a 35 milímetros el centro óptico de la lente de ese objetivo con respecto al soporte, y en función de el tamaño diagonal del sensor, ya sea también 35 milímetros en el caso de un full frame, o alguna otra opción, pues también te vas a encontrar con términos como el factor de recorte, que bueno, al inicio no eran necesariamente tan bien recibidos, pero luego se han, más por los distintos fabricantes y estándares de los objetivos, pues se han diseñado acopladores de un tipo al otro. Y no solo eso, sino que pues con este factor de recorte, pues sueles escuchar cosas como, es que con este objetivo de 35 milímetros y este sensor con factor de recorte de 1.5, en realidad va a producir una imagen equivalente a esta otra, ¿no? Las matemáticas particulares, pues ya las tendrías que hacer justamente al introducirte en este tema con mayor profundidad. Y pues a pesar de todo esto, pues seguramente hablaremos en otra ocasión sobre específicamente las cámaras digitales, y ya podremos con más confianza pues hablar de cuál es el futuro de todos estos dispositivos, porque pues ahorita solamente quería enfocarme al concepto de la fotografía digital. Por supuesto que hay mejores algoritmos o por lo menos para distintas funciones. Cada vez se diseñan con mejor tecnología cierto tipo de lentes para objetivos, porque pues no todas son la forma así de lenteja. O sea, hay lentes cóncavas, convexas, bicóncavas, biconvexas, lentes asféricas, que es básicamente que no son esféricas, que están diseñadas, lentes diseñadas para reducir ciertos efectos. Por ejemplo, algo que se llama la aberración cromática. Cromático pues tiene que ver con el color, que es que esencialmente no todos, y pensando en si fuera solamente luz blanca compuesta de todas las longitudes de onda, por simplificarlo, a una lente dada no necesariamente va a responder con el mismo índice de refracción a cada una de las frecuencias constituyentes de la luz blanca, y este efecto puede agravarse conforme se aleja del eje óptico de la lente, o sea, longitudinalmente en dirección hacia el soporte, de tal manera que suele ser notorio que entre más se haya alejado la luz que se captura con respecto a este centro, o sea, a las orillas de la lente, empieza a notarse cosas que bien pudieron haber sido luz blanca, pero no nada más esta, a verse descompuesta en sus colores, ¿no? Luego se ven así bordes de color magenta, que luego en postproducción se suelen ahí mitigar este tipo de efectos ópticos que no estaban originalmente en la imagen, sino que es producto de estas lentes. Entonces, pues hay bastante desarrollo a futuro y presente respecto a la fabricación de esas lentes. Otras pues tienen, como ya mencioné, un mayor rango que no sé, depende, ¿no? De unas de 24 a 35 milímetros o de
otras que van de 35 a acercarse a un teleobjetivo. De eso depende mucho pues del fabricante. También puede ser que en el futuro hablemos particularmente de solamente de las lentes. Por ejemplo, están los objetivos que tienen lentes anamórficas, así le suelen llamar. Pero aquí sería interesante porque ya podríamos meternos al tema del cine, que solamente como dato y para que pues si te interesa te suscribas al canal, porque en el futuro hablaremos más seguramente de estos temas. Por ejemplo, cuando la televisión le empezó a hacer competencia al cine y que la gente decía, bueno, pues ¿para qué voy al cine si es esencialmente lo mismo que estoy viendo en la televisión? Claro que no era tal cual así. Eventualmente la genial idea que se les ocurrió es que pues podían hacer una relación de aspecto hasta cierto punto única y no compartirla con la televisión, y de ahí surgió el término como de la gran pantalla. Y la forma en la que se resolvió fue de manera óptica, porque esencialmente una lente, pues sí, como la que describo, comprime, por así decirlo, la luz en una de las direcciones para poder meter al sensor mucha más información óptica de lo que lo haría con una lente convencional, y con pues un sistema basado en este mismo tipo de lentes, pero haciendo el proceso inverso en proyectores, poder volver a reproducir la imagen, pero ahora descomprimida, en este caso me parece horizontalmente. Bueno, todo depende de cómo se haya capturado. Y esto permitía pues tener pues este formato que podrías identificar como cinematográfico, que es básicamente mucho más extendido, y pues se sabe hasta qué película fue, que de memoria no me sé el título, pero pues cuál fue la primera película que se reprodujo y se grabó así. Y luego pues cuando tienes la posibilidad de manipular el enfoque de una de estas cámaras, se puede saber cuando estás consumiendo un producto audiovisual, porque hay algo que tanto en inglés como en español se refieren a que la lente respira o hace el breathing, en el sentido de que imagínate que tienes un personaje pues como en muy cerca de la cámara y uno un poco más alejado, pues tienes la idea seguramente del enfoque que puedes primero enfocar a uno y luego al otro o a ambos. Bueno, eso se puede con ciertas configuraciones, pero si estás determinando que vas a enfocar uno o el otro, cuando dejas de desenfocar uno para enfocar el otro, hay una alteración, digamos, de sus dimensiones, ¿no? Es muy notorio ese efecto, pero si buscas así como lentes asféricas, lentes anamórficas, lentes, y ves cuáles son los diferentes efectos ópticos de utilizarlas, vas a notar que pues producen efectos bastante peculiares. Por ejemplo, hay otros objetivos que son los denominados tilt and shift, o sea, inclinar y desplazar. Y con ese puedes hacer, por ejemplo, el efecto de que objetos de tamaño macroscópico del mundo real parezcan en miniatura. Tal vez has visto películas o por lo menos cortos que utilicen ese efecto. Pues se requiere este tipo de objetivos, y son particularmente útiles en fotografía de arquitectura, hablando de diferentes especializaciones de la fotografía. De tal manera que pues la gente que lo diseña normalmente pues viéndolo en la perspectiva de su diseño, pues las líneas curvas las quisieran ver curvas en una fotografía, ¿no? Entonces es bastante complicado con otro tipo de lentes, y con estas que tienen la función de inclinarse y desplazarse con respecto pues al soporte, tienen la capacidad de ajustar de manera óptica y hacer que, pues no sé, por ejemplo, un rascacielos recto pues se vea así, a pesar de que estés pues a nivel de suelo tomando la fotografía, ¿no? Porque pues, es prácticamente imposible o impráctico pretender elevarte para hacer algo así, porque de todos modos
aunque enfoques al centro y se vean líneas paralelas, pues en las puntas se van a ver distorsionadas, ¿no? Insisto, como este tema es muy amplio, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Yo quisiera más que me contaras si esta información fue útil y hacia qué dirección te gustaría que siguiéramos hablando, porque pues va a ser un tema recurrente en el canal, tanto la parte técnica y también relacionada pues con la parte artística, ¿no? De cuál es el efecto visualmente para que se pueda entender en la descripción que podamos realizar acerca de este tema. Entonces, pues este episodio fue más como para cubrir cierta terminología básica, pero pues cualquier duda que tengas al respecto, insisto, pues va a haber oportunidad de responder dudas o acudir a talleres, y esta información la vas a poder encontrar en la descripción de este episodio. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Comparte este video podcast, suscríbete si es que no lo has hecho para enterarte de futuras publicaciones, y si así lo consideras puedes apoyar financieramente este proyecto a través de Patreon, que lo puedes consultar en la página www.patreon.com/ThischarmingQuark y hacerlo de manera de suscripción. Y también hay algunos de los niveles que activamos para que en caso de que te gusta, que tengas el interés, necesidad o gusto por alguna consulta para los distintos temas en el que hemos expresado tener conocimiento y de ser de ayuda, pues tenemos este servicio de consultoría que ya hemos podido ayudar en particular a estudiantes tomando una decisión, por ejemplo, de a qué posgrado elegir, qué condiciones o qué parámetros a tomar en cuenta para tomar una mejor decisión, cómo varía de país a país, cuáles son las certificaciones y las legislaciones que deberías tomar en cuenta legalmente hablando para pues poder estar en el extranjero, y cómo financiar a través de becas y qué instituciones pueden hacerlo. Todo eso, pues al menos los estudiantes que han acudido a nuestros servicios, pues no suele ser el tipo de información de su interés, pero no está limitado solamente a esos temas. Entonces invito a que consultes Patreon y que ya sea que nos apoyes para simplemente seguir produciendo este contenido, o que contrates alguno de los servicios que tenemos disponibles. Entonces eso fue todo. Yo fui Alan Valdivia, divulgador científico en This Charming Quark. Gracias totales.